Bienvenidos todos a la continuación del curso online Tomando la mejor decisión en una inversión inmobiliaria. Esta actividad educativa parte de la colaboración de Miguel Camacaro Ediciones y Mundo Valor, el canal de los avalúos. El contenido del curso está enfocado en el uso de uno de los métodos más utilizados a nivel mundial en el campo de la toma de decisiones complejas, aplicando métodos basados en criterios múltiples. En este caso, el proceso analítico jerárquico, Analytic Hierarchy Process, AHP. El objetivo de este entrenamiento es ofrecer conocimientos actualizados para optimizar la solución y toma de decisión para la selección de una alternativa de inversión inmobiliaria. Está especialmente dirigido a corredores inmobiliarios, tasadores, promotores, constructores, ingenieros y arquitectos. En el video del canal Mundo Valor en YouTube, intitulado 8TMDII, acerca de la base teórica del AHP, prioridad de las jerarquías, se presentaron los métodos de cálculo del vector de prioridad de la matriz recíproca de comparaciones por pares, de manera que se reitera la descripción de cada método que será objeto de análisis mediante su aplicación a un caso de toma de decisión. 1. Sumando los elementos de cada fila y luego normalizar dividiendo cada suma por el total de todas las sumas. Así, los resultados ahora suman la unidad. La primera entrada del vector resultante es la prioridad de la primera actividad, el segundo de la segunda actividad y así sucesivamente. 2. Sumando los elementos en cada columna y formando los recíprocos de estas sumas. Para normalizar de modo que estos números sumen la unidad, divida cada recíproco por la suma de los recíprocos. 3. Divida los elementos de cada columna por la suma de esa columna, es decir, normalice la columna y luego agregue los elementos en cada fila resultante y divida esta suma por el número de elementos en la fila. Este es un proceso de promedio sobre las columnas normalizadas. 4. Multiplique los n elementos en cada fila y saque la raíz enésima, la media geométrica. Normaliza los números resultantes. Para realizar el cálculo exacto de los métodos, la matriz recíproca de comparaciones por pares será elevada a n potencias hasta que los valores del vector de prioridad no varíen. Se utilizarán hojas de Excel diseñadas para realizar los cálculos, que serán corroborados con el uso del programa Super Decision y del recurso del simulador AHP Priority Calculator. Una vez determinado el vector de prioridad, se procederá al cálculo del ratio de consistencia para comprobar la consistencia de los juicios de la matriz recíproca de comparaciones por pares. A partir de este ejemplo, se explica parte del procedimiento del AHP, que consiste en determinar la consistencia de la matriz recíproca de comparaciones por pares, considerando la solución exacta de los 4 métodos ya citados, de manera que se presenta el siguiente sistema jerárquico. Se trata de la toma de decisión sobre una inversión inmobiliaria. En este caso, el objetivo es la selección de un inmueble. Para ello, se consideran los siguientes criterios: área de construcción, puesto de estacionamiento, edad, calidad, piso, edificio y distancia al polo valorizante. Mientras que las alternativas son apartamentos ubicados en PH Arenas Park, PH Vista Marina Tower, PH Coral Tower y PH Miradores Residences. Vector prioridad de los criterios. Método de cálculo
número 1. En esta imagen está la matriz recíproca de las comparaciones por pares con los juicios de los expertos. Potencia 1 significa que los valores originales de los elementos de la matriz están elevados a la potencia 1. La interpretación para el criterio área de construcción es la siguiente. Para A11 el valor es 1, esto es, el criterio área de construcción se compara consigo mismo, tiene la misma importancia. Los demás elementos de la diagonal de la matriz tienen valor igual a 1. Para A12 el valor es 5, esto es, área de construcción es mucho más importante que puesto de estacionamiento, siendo su recíproco A21 igual a 1/5. Para A13 el valor es 3, esto es, área de construcción es débilmente más importante que edad, siendo su recíproco A31 igual a 1/3. Para A14 el valor es 3, esto es, área de construcción es débilmente más importante que calidad, siendo su recíproco A41 igual a 1/3. Para A15 el valor es 4, esto es, área de construcción es entre débilmente más importante y mucho más importante que piso edificio, siendo su recíproco A51 igual a 1/4. Para A16 el valor es 3, esto es, área de construcción es débilmente más importante que distancia al polo valorizante, siendo su recíproco A61 igual a 1/3. Revisados los valores de los elementos de la matriz, se procede con el cálculo del vector prioridad, en este caso el vector 1. Se comienza con la suma por fila. Para la primera fila, la sumatoria resulta en 19, para la segunda 2,05, para la tercera 13,33, para la cuarta 12,83, para la quinta 8,92 y para la sexta 7,50. Ahora bien, obtenidas las sumas por filas, se procede a la sumatoria de la columna que resulta en 63,63. Para determinar los elementos del vector de prioridad, se procede a dividir la suma de cada fila entre la suma por columnas. Para el primer elemento es 19 entre 63,63, que resulta en 0,2986. Y así sucesivamente para los demás elementos. El segundo elemento es 0,0322, el tercero es 0,2095, el cuarto es 0,2017, el quinto es 0,1401 y el sexto 0,1179. El valor de los elementos permite interpretar la importancia de cada criterio, por lo que se puede hacer un orden de prioridades, como se puede observar, siendo el criterio área de construcción el de mayor importancia y puesto de estacionamiento el de menor importancia. Para continuar con el cálculo exacto del vector de prioridad por el método número 1, se debe pasar de la matriz potencia 1 a la matriz potencia 2, esto es, se debe multiplicar la matriz por ella misma para obtener los elementos de la matriz potencia 2. El procedimiento en Excel se sigue utilizando la función de multiplicación de matrices. Primero se seleccionan las celdas, luego se introduce la función mmul. Después, al mismo tiempo, se pulsan Shift más Control más Enter y se obtienen los valores correspondientes. Se sigue el mismo procedimiento hasta la n potencia cuando los elementos del vector de prioridad no varíe en potencias consecutivas. Una vez multiplicada la matriz potencia 1 por ella misma, se obtienen los nuevos valores de la matriz potencia 2. Se realiza el procedimiento anteriormente explicado
para obtener los elementos del vector 1 de prioridad que se destaca en este marco rojo. Una vez multiplicada la matriz potencia 2 por ella misma, se obtienen los nuevos valores de la matriz potencia 3. Se realiza el procedimiento anteriormente explicado para obtener los elementos del vector 1 de prioridad que se destaca en este marco rojo. Una vez multiplicada la matriz potencia 3 por ella misma, se obtienen los nuevos valores de la matriz potencia 4. Se realiza el procedimiento anteriormente explicado para obtener los elementos del vector 1 de prioridad que se destaca en este marco rojo. Una vez multiplicada la matriz potencia 4 por ella misma, se obtienen los nuevos valores de la matriz potencia 5. Se realiza el procedimiento anteriormente explicado para obtener los elementos del vector 1 de prioridad que se destaca en este marco rojo. En este caso, coinciden con los valores de la matriz potencia 4, por tanto, se obtiene el resultado exacto de los elementos del vector 1 de prioridad. En esta tabla se presentan los resultados del vector de prioridad de los criterios para cada potencia, destacándose en un marco rojo los resultados de los elementos del vector potencia 4 y potencia 5, que son iguales. Se observa también que a pesar que los valores de los elementos van cambiando de potencia en potencia, el orden de las prioridades de los criterios se mantiene. Vector prioridad de los criterios. Método de cálculo número 2. En esta imagen nuevamente está la matriz recíproca de las comparaciones por pares con los juicios de los expertos. Para el cálculo de la solución exacta por el método 2 se comienza por la suma de los elementos de las columnas por criterios. Luego se procede a calcular sus valores recíprocos, como se pueden observar en estas divisiones. Luego se hace la sumatoria de los recíprocos. Para la normalización bastará con dividir cada recíproco entre la sumatoria de recíprocos, como se puede ver en estas operaciones que individualmente se llevan al vector 2 de prioridad, que se enmarca en un cuadro rojo. Una vez multiplicada la matriz potencia por ella misma, se obtienen los nuevos valores de la matriz potencia 2. Se realiza el procedimiento anteriormente explicado para obtener los elementos del vector 2 de prioridad que se destaca en este marco rojo. Una vez multiplicada la matriz potencia 2 por ella misma, se obtienen los nuevos valores de la matriz potencia 3. Se realiza el procedimiento anteriormente explicado para obtener los elementos del vector 2 de prioridad que se destaca en este marco rojo. Una vez multiplicada la matriz potencia 3 por ella misma, se obtienen los nuevos valores de la matriz potencia 4. Se realiza el procedimiento anteriormente explicado para obtener los elementos del vector 2 de prioridad que se destaca en este marco rojo. Una vez multiplicada la matriz potencia 4 por ella misma, se obtienen los nuevos valores de la matriz potencia 5. Se realiza el procedimiento anteriormente explicado para obtener los elementos del vector 2 de prioridad que se destaca en este marco rojo. En este caso, coinciden con los valores de la matriz potencia 4, por tanto, se obtiene el resultado exacto de los elementos del vector 2 de prioridad. En esta tabla se presentan los resultados del vector de prioridad de los criterios para cada potencia, destacándose en un marco rojo los resultados del vector potencia 4 y potencia 5, que son iguales. Se observa que a pesar que los valores de los elementos van cambiando de potencia en potencia, el orden de la prioridad de los criterios no se altera. Vector prioridad de los criterios. Método de cálculo número 3. En esta imagen nuevamente está la matriz recíproca de las comparaciones por pares con los juicios de los expertos. Para el cálculo de la solución exacta para el método número 3,
Se comienza por la suma de los elementos de las columnas por criterios. Luego se procede a la normalización comenzando con la división de cada elemento de la matriz entre la sumatoria por columna donde se localiza. Se continúa con la misma operación matemática hasta completar todos los elementos normalizados de cada columna, cuyas sumatorias por columna debe ser igual a 1. Después se hace el cálculo del promedio de los valores normalizados por fila para obtener los elementos del vector 3 de prioridad de los criterios que se enmarca en un cuadro rojo. Una vez multiplicada la matriz potencia 1 por ella misma, se obtienen los nuevos valores de la matriz potencia 2. Se realiza el procedimiento anteriormente explicado para obtener los elementos del vector 3 de prioridad que se destaca en este marco rojo. Una vez multiplicada la matriz potencia 2 por ella misma, se obtienen los nuevos valores de la matriz potencia 3. Se realiza el procedimiento anteriormente explicado para obtener los elementos del vector 3 de prioridad que se destaca en este marco rojo. Una vez multiplicada la matriz potencia 3 por ella misma, se obtienen los nuevos valores de la matriz potencia 4. Se realiza el procedimiento anteriormente explicado para obtener los elementos del vector 3 de prioridad que se destaca en este marco rojo. Una vez multiplicada la matriz potencia 4 por ella misma, se obtienen los nuevos valores de la matriz potencia 5. Se realiza el procedimiento anteriormente explicado para obtener los elementos del vector 3 de prioridad que se destaca en este marco rojo. En este caso coinciden con los valores de la matriz potencia 4, por tanto se obtiene el resultado exacto de los elementos del vector 3 de prioridad. En esta tabla se presentan los resultados del vector de prioridad de los criterios para cada potencia, destacándose en un marco rojo los resultados del vector potencia 4 y potencia 5, que son iguales. Se observa que a pesar que los valores de los elementos van cambiando de potencia en potencia, el orden de la prioridad de los criterios no se altera. Vector prioridad de los criterios. Método de cálculo número 4. Para el cálculo de la solución exacta por el método número 4, se comienza con el cálculo de la media geométrica de los elementos por fila de la matriz recíproca de comparación por pares. Obtenidos todos los valores, se procede a sumar los valores de la columna. Para determinar los valores del vector 4 de prioridad de criterios, se dividen los valores obtenidos por la media geométrica entre la sumatoria de los valores de la columna de la media geométrica para obtener todos los elementos del vector que se enmarca en un cuadro rojo. Una vez multiplicada la matriz potencia 1 por ella misma, se obtienen los nuevos valores de la matriz potencia 2. Se realiza el procedimiento anteriormente explicado para obtener los elementos del vector 4 de prioridad que se destaca en este marco rojo. Una vez multiplicada la matriz potencia 2 por ella misma, se obtienen los nuevos valores de la matriz potencia 3. Se realiza el procedimiento anteriormente explicado para obtener los elementos del vector 4 de prioridad que se destaca en este marco rojo. Una vez multiplicada la matriz potencia 3 por ella misma, se obtienen los nuevos valores de la matriz potencia 4. Se realiza el procedimiento anteriormente explicado para obtener los elementos del vector 4 de prioridad que se destaca en este marco rojo. Una vez multiplicada la matriz potencia 4 por ella misma, se obtienen los nuevos valores de la matriz potencia 5. Se realiza el procedimiento anteriormente explicado para obtener los elementos del vector 4 de prioridad que se destaca en este marco rojo. En este caso coinciden con los valores de la matriz potencia 4. Por tanto, se obtiene el resultado exacto de los elementos del vector 4 de prioridad. En esta tabla se presentan los resultados del vector de prioridad de los criterios para cada potencia,
destacándose en un marco rojo los resultados del vector potencia 4 y potencia 5, que son iguales. Se observa que a pesar que los valores de los elementos van cambiando de potencia en potencia, el orden de la prioridad de los criterios no se altera. Vector prioridad de los criterios. Resumen de métodos. Se presenta la tabla titulada Vector prioridad potencia 1, en donde se exponen los resultados de los vectores del 1 al 4 correspondientes a los métodos de cálculo. A pesar que hay variaciones importantes en los valores de los elementos de los vectores, siendo los más regulares los valores de los vectores 3 y 4, el orden de la prioridad de los criterios no se altera, como se pueden ver en estos identificadores de la posición. Ahora, en esta tabla titulada Relación entre valores del vector de prioridad potencia 1, están los resultados de dividir todos los elementos de los vectores entre el mayor valor por vector. Los valores del vector 1 no siguen la regularidad de las proporciones aproximadas de los valores de los vectores 2, 3 y 4. Se presenta la tabla titulada Vector prioridad potencia 5, en donde se exponen los resultados de los vectores del 1 al 4 correspondientes a los métodos de cálculo. Los valores de los elementos de los vectores 1, 3 y 4 son iguales, contando el vector 2 con valores diferentes. Ahora, en esta tabla titulada Relación entre valores del vector de prioridad potencia 5, se observan las proporciones aproximadas de los valores de todos los vectores. En esta tabla comparativa titulada Relación entre valores del vector prioridad potencia 1 y 5, se observa que para el vector 1 son notorias las variaciones entre los elementos del vector para la potencia 1 y la 5. En los vectores 2 y 4 hay menos variaciones, pero en el vector 3 se observa la presencia de cierta homogeneidad en los datos por la proximidad de los resultados de sus valores para las potencias analizadas. En este gráfico de diagrama de barras están representadas las relaciones entre los valores de los vectores para las potencias 1 y 5. Para el vector 1 se observan las diferencias representadas por disminución de las relaciones proporcionales referido al mayor valor de los vectores. Para el vector 2, el comportamiento de los valores es contrario a los del vector 1, con tendencia a aumentar. Para el vector 3 se nota la regularidad de los valores para las diferentes potencias, mientras que al vector 4 las variaciones de valores del vector por potencias son similares al comportamiento del vector 2. Se presenta una imagen correspondiente a la matriz de los juicios del programa Super Decisions, que se utilizó para comprobar los resultados procesados mediante el libro de cálculo de Excel. En esta imagen se pueden observar el ratio de consistencia de 0,089, esto es 8,9%, que es menor del 10%, con lo que se consigue obtener una medición válida de la consistencia de los juicios de los expertos. Se confirman los valores de los elementos del vector de prioridad determinados por los métodos exactos 1, 3 y 4. Aquí se puede confirmar inclusive el ranking de los criterios. Aquí se presenta una captura de pantalla del IHP Priority Calculator, en donde se observan los valores seleccionados para realizar la comparación por pares de la matriz recíproca. En esta imagen se observa la salida donde se muestra la matriz recíproca de comparaciones por pares, así como también los valores del vector de prioridad y el orden de los criterios. Además, indica el número de comparaciones pareadas realizadas, 15, el ratio de consistencia, 8,9%, y el autovalor principal, lambda máximo, 6,56, que son los mismos resultados obtenidos por las dos fuentes de cálculo anteriormente citadas.
A manera de exponer la comparación de resultados, se presenta una tabla titulada Comparación Vectores por método y salida Super Decisions, en donde es evidente que el vector 2, método número 2, presenta valores diferentes del resto de los vectores. En esta secuencia se presenta el procedimiento para el cálculo de la consistencia de los juicios de los expertos. Se parte de los valores originales de la matriz recíproca de comparaciones por pares, esto es, una matriz n por n, que al multiplicarse por el vector de prioridad n por 1, determinado por el método exacto, genera como resultado el autovector. Si se utiliza Excel, es solo seleccionar los elementos de la matriz y del vector de prioridad e introducir la función de multiplicación de matrices que se explicó anteriormente en este video. Obtenido el autovector, se determinan los elementos del vector principal, dividiendo cada elemento del autovector entre el elemento del vector prioridad. Determinados los valores de todos los elementos, se calcula el autovalor principal, lambda máximo, como el promedio de los elementos de la columna. Obtenido lambda máximo, se aplican las fórmulas para calcular el índice de consistencia, CI, y el ratio de consistencia, CR, con resultados prácticamente iguales a los expresados en las salidas de los programas especializados. Hasta aquí esta parte del curso. En el próximo video se expondrá con más detalle el procedimiento para la aplicación del AHP en toma de decisiones complejas.